Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! La PNL, o programación neurolingüística, es una serie de estrategias que se centran en identificar y usar modelos de pensamiento que influyen sobre el comportamiento de una persona como una manera de mejorar la calidad y resolver problemas. Los objetivos de la PNL son, entre otros, corregir las representaciones cognitivas, haciéndolas más útiles y proporcionar una serie de estrategias y habilidades eficaces para la mejor adaptación de aquellas situaciones que surgen en el día a día. Es importante mencionar que esta práctica no se basa en ninguna teoría, sino que es una recopilación de estudios, investigaciones y técnicas. Por tanto, es necesario comprobar cómo funciona mediante sus pilares fundamentales, es decir, los principios de la PNL. El primer principio dice que el mapa interior es único. Uno de los principios de la PNL hace referencia a la orientación que las personas tienen en el mundo que les rodea. La manera de orientarse que tienen las personas tiene que ver con su mapa interior. En las etapas tempranas de la vida, el mapa interior es simple. Sin embargo, a medida que crecemos, el mapa se hace mucho más complejo y se van abriendo nuevos caminos. Cuanto más complejo sea el mapa, más alternativas de éxito tendrá la persona. El mapa del mundo es individual, se construye a través de nuestras propias experiencias, por lo que cada persona tiene su mapa y no hay dos mapas iguales. El segundo principio dice que el mejor mapa es el que ofrece más de un camino. Como se ha comentado en el punto anterior, el mapa más completo también es más exacto y ofrecerá más oportunidades de llegar a un objetivo y resolver, por tanto, el problema. Esto tiene que ver con la flexibilidad y la posibilidad de reaccionar de diversas maneras ante un suceso importante. El mapa es el territorio que representa y es correcto decir que tendrá una estructura semejante al territorio y será más útil. El tercer principio dice que cada comportamiento tiene una intención positiva. Este puede ser uno de los principios de la PNL más discutidos. Este punto hace referencia a que cada persona y cada comportamiento, de forma intrínseca, tienen una intención positiva. Puede ser, por ejemplo, que alguien dude que un fumador tiene una intención positiva, que es fumar, pero según este principio, el fumador podría fumar para ser aceptado, por ejemplo, socialmente. La PNL intenta redirigir esa intención positiva hacia un patrón de conducta más adaptativo y adecuado para la persona. El cuarto principio es la estructura de la experiencia. Este principio muestra cómo cada experiencia está compuesta de una estructura determinada. Cada pensamiento, sentimiento, recuerdo o experiencia está formado por una serie de elementos. Esto quiere decir que si cada experiencia tiene una estructura, gracias a un cambio en su composición se puede cambiar su efecto. El quinto principio dice que todos los problemas tienen una solución.
Este principio se refiere a que todos los problemas tienen una solución. Pese a que puede parecer utópico, porque en ocasiones no se pueden llevar a cabo determinadas soluciones y en otros momentos habrá problemas que no tengan una solución clara. Esto tiene que ver con el mapa que posee la persona, ya que cuantos menos caminos o alternativas posea, menos soluciones podrá dar a la situación concreta. Además, la interpretación del problema tiene que ver con el contenido del mapa. Un mapa más rico y que ofrece más recursos percibirá ciertas situaciones como menos problemáticas. El sexto principio dice que todo el mundo posee la fuerza que necesita. Este es uno de los principios de la PNL que tiene que ver con el desarrollo personal de la persona, ya que se refiere a que cada persona posee la fuerza necesaria para conseguir aquello que se proponga. El problema surge cuando la autoconfianza se ve afectada por las creencias limitantes de la persona. El séptimo punto dice que el cuerpo y la mente forman parte del mismo sistema. La mente. Cuerpo es igual a mente. Y este principio se refiere a que el ser humano es cuerpo y mente. En otras palabras, cada sentimiento, cada emoción afecta al cuerpo, también afecta a la mente. Por ejemplo, una enfermedad que afecta al cuerpo va a tener repercusiones a nivel psicológico. Por tanto, para la PNL, los cambios de pensamiento que modifican los problemas corporales son importantes. El octavo principio dice que el significado de la comunicación depende del resultado. Es necesario establecer pautas de comunicación claras, que no den lugar a malos entendidos, ni opción a interpretaciones personales sesgadas por parte del receptor del mensaje. El noveno principio dice que no existen los fracasos, sino las oportunidades. Cuando una persona está continuamente en movimiento, tiene distintos caminos para alcanzar la meta, y los fracasos deben ser vistos como oportunidades, es decir, como medidas que permitan superarse y avanzar en la dirección deseada. El décimo principio dice que si algo no funciona, hay que intentar otra cosa. En ocasiones, las personas insisten en hacer algo que no funciona. Además, no cambian su manera de actuar. En este punto, tiene sentido la famosa frase: no esperes resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Los practicantes de la PNL se proponen ayudar a reconocer y modificar esos comportamientos que no son eficaces y te hacen tropezar una y otra vez con la misma piedra. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.